Sean bienvenidos mis queridos amigos, ¿cómo les va? Mi nombre es Cristian Marcelo y un nuevo video en el canal. Hoy venimos con la química de la felicidad. Vamos a hablar un poco de nuestro cerebro, de cómo se mueven los líquidos en él, cuáles son los líquidos más importantes, cómo los estimulamos, si a través de alimentos o a través de actividades. Vamos a ver todo eso, un poquitito de la historia y algunas cosas muy interesantes. Así que no se pierdan este video, quédense hasta el final, recuerden darle like, suscribirse y compartir, ¿sí? Porque realmente vamos a reducir un montón de información para que ustedes le puedan sacar el máximo provecho. Así que vamos. Bueno, mis queridos, vamos a empezar con la historia de la neurociencia, ¿sí? Un poquitito así rapidito como para tener una idea de cómo se fue dando todo esto. Al principio el ser humano pensaba que los pensamientos, los sentimientos, las sensaciones, todo venían del corazón, o sea, que la mente estaba en el corazón y no en el cerebro, ¿sí? Aristóteles fue un poco el que impuso esta idea. En el siglo II a.C., Galeno, que es un filósofo griego del Imperio Romano, y otros filósofos con él, pusieron un poco de énfasis en la idea de que había que experimentar, ¿sí? Y encontrar más respuestas frente a la anatomía. Entonces él lo hizo con los animales, empezó a experimentar con animales y llegó a la conclusión de que el cerebro era el encargado de pensar. En aquella época, la vez que se instalaba una idea a nivel social, era muy difícil de erradicarla, ¿sí? Más o menos como ahora. Luego, en el siglo IV a.C., Aristóteles, ¿sí? Que era una persona que tenía un gran peso, ¿no? En su palabra, determinó rotundamente que era el corazón el encargado de todo, de pensar, de sentir, de las emociones, de todo. Claro, ellos cuando sentían una gran felicidad o algo, percibían que el corazón latía más fuerte. Entonces, de ahí determinaron que el corazón era el encargado de pensamientos y sentimientos. En el siglo V a.C., Almeón de Crotoma también propuso que, digamos que el pensamiento estaba en el cerebro. Realmente no tuvo las herramientas para demostrarlo a esto y terminó quedándose en la nada nuevamente, ¿sí? Pero ya se venía moviendo esta idea de que no era el corazón el que pensaba. A medida que fueron pasando los siglos, toda esta información que movían los filósofos griegos se empezó a mover al mundo de Arabia, de los árabes, ¿sí? Entonces, en el siglo X a.C., fíjense la cantidad de siglos que la gente siguió pensando lo mismo. En el siglo X a.C., Ali Abbas propuso una teoría sobre los espíritus animales, que fluían por los ventrículos del cerebro y que cada uno tenía una función cognitiva, ¿sí? Esto quedó marcado durante varios siglos también, porque a principios de la Edad Media la Iglesia Católica frenó todo desarrollo científico y además no estaba bien visto el tema de la disección de seres humanos, así que bueno, quedó todo stand-by durante varios siglos otra vez. En el siglo XIV aparece Mondino de Luci, era un médico italiano y promovió que la disección entrara como parte de la formación de los médicos. Bueno, acá es donde arranca realmente la historia de la neurociencia, ¿sí? Es muy importante esto que se da para la humanidad, porque realmente ahí es cuando realmente se empieza a estudiar. Lo ilógico fue que Mondino de Luci terminó diciendo exactamente lo mismo que decía Aristóteles, que era el corazón el encargado del pensamiento. No sabemos por qué, pero bueno, fue así. En el siglo XV, Europa experimenta un cambio a nivel cultural y tecnológico. Aparecen los relojes, las bombas hidráulicas, aparecen el microscopio, un montón. Y con todo ese movimiento en 1543 aparece nuestro querido amigo Andrea Vesalius y saca imágenes de la anatomía humana como nunca se había visto antes. Claro, el hecho de poder ver la anatomía del cerebro no les permitió entender su funcionamiento, ¿no? Pero quedó como muy claro el hecho de que los ventrículos eran como meras cavidades. En el siglo XVII, mis queridos amigos, aparece René Descartes, un gran filósofo, un genio prácticamente, y él toma esto de los espíritus animales y dice que son
como espíritus fluidos que viajan por los nervios y que de alguna manera determinan el comportamiento y los movimientos del ser humano. Bueno, en el siglo XVIII, ¿no es cierto?, se da toda una fascinación en Europa por el tema de la electricidad y se empieza a pensar que podía llegar a haber algo de esto a nivel mental, ¿no es cierto? Entonces aparece en escena Luigi Galvani. Luigi Galvani llega a la conclusión de que hay un tipo de electricidad en los tejidos vivos y que el cerebro liberaba cargas eléctricas que movían los nervios, ¿sí? Imagínense que esto pasó en el siglo XVIII y para realmente comprender el ser humano, este movimiento eléctrico químico cerebral, pasaron 150 años más. O sea que estamos hablando siglo XIX, siglo XX, que queda en claro que, bueno, que el cerebro se movía a través de la electroquímica, ¿sí? Bueno, vamos a hablar un poquito ahora del desarrollo del cerebro. Bueno, mis queridos, seguimos con el desarrollo del encéfalo, ¿sí? Bueno, a lo largo de millones de años de evolución, el cerebro fue creciendo de abajo hacia arriba. La parte más primitiva y más rudimentaria es el tallo encefálico. Es el encargado de mantener las funciones vitales básicas. Se encarga de la temperatura del cuerpo, de la reproducción. Se encarga del instinto de territorialidad, de la agresividad. Bueno, es un conjunto de reguladores que están programados para mantener al individuo con vida, ¿sí? Este cerebro es propio de la edad de los reptiles. Se le dice así porque los reptiles tienen un cerebro muy similar a este, obviamente mucho menos evolucionado. La raíz más primitiva de nuestra vida emocional radica en el olfato, ¿sí? Este se ocupa de registrar y analizar los olores, ¿sí? Si es alimento, si es veneno, si es pareja sexual, si es presa, predador, ¿sí? Tiene una identificación molecular característica que puede ser transportada por el viento y que es clave para la supervivencia. Bueno, con la aparición de los primeros mamíferos, de este tallo encefálico emerge los nuevos estratos. Este nuevo estrato se llama sistema límbico, ¿sí? Y es el que incorpora todo el mundo emocional, ¿sí? Entonces, cuando estamos, por ejemplo, atrapados por la rabia o por el deseo, o cuando el amor nos ha desbordado, cuando estamos enloquecidos, bueno, ahí es cuando el sistema límbico ha tomado las riendas de nuestra vida. Entonces es muy importante poder reconocer esto, ¿sí? Esta evolución del sistema límbico puso a punto dos poderosas herramientas: el aprendizaje y la memoria, ¿sí? Esto le sirvió tanto al hombre como a los mamíferos a que cuando comieran algo y les cayera mal, por ejemplo, la próxima vez que sintieran ese olor ya iban a poder evitarlo. O sea que los llevó a tomar cada vez mejores decisiones. Bueno, luego el cerebro de los mamíferos experimentó otro cambio radical y sobre los dos delgados córtex del cerebro reptiliano y el cerebro límbico se asentó un nuevo estrato de células que configuraron el neocórtex, que es el encargado de planificar, de analizar lo que sentimos y de coordinar los movimientos, ¿sí? El neocórtex del Homo sapiens agregó al sentimiento nuestra reflexión sobre él y nos permitió tener sentimientos sobre las ideas, las imágenes, el arte, etc. La supervivencia de nuestra especie le debe muchísimo al neocórtex, ya que gracias a él podemos planificar estrategias, planificar a largo plazo, tener estrategias mentales, ¿sí? Y los frutos más maduros de este neocórtex son la cultura, la civilización y el arte. Bueno, mis queridos, seguimos por este camino y nos toca partes y funcionamiento del encéfalo, ¿sí? Bueno, dentro de la cavidad craneal se encuentra el encéfalo, el cual está formado por tres estructuras: el cerebro, el tallo cerebral y el cerebelo, ¿sí? La estructura que forma el cerebro se llama prosencéfalo y es la parte anterior, ¿sí? Luego tenemos el telencéfalo, que es la parte más externa, que tenemos los hemisferios cerebrales, y luego tenemos el diencéfalo, que es la parte más interna y que sería como el núcleo, ¿sí?, del cerebro.
Bueno, el cerebro está compuesto por dos hemisferios, como dijimos, que están separados por un surco longitudinal, pero en el centro tiene unas fibras que los une, que se llaman el cuerpo calloso, ¿sí? El cuerpo calloso que los une y manda información de un lado para el otro. Bueno, tanto el cerebro como todo el sistema nervioso central está protegido por membranas, ¿sí? Que se llaman meninges. La primera tenemos una porción de hueso, la segunda se llama dura madre y es la más gruesa y es la más dura, también la más firme. La tercera se llama aracnoide, ¿sí? Y viene de araña, es como si fuera una tela de araña. Luego tenemos el espacio subaracnoideo, que es por donde circula el líquido cefalorraquídeo, y la quinta es la pía madre, que es la que está en contacto con todo el cerebro. La corteza cerebral está compuesta por sustancia gris, ¿sí? Acá es donde encontramos el cuerpo de las neuronas. Ahí les voy a ir poniendo unas imágenes como para que vayan comprendiendo. Pero más o menos esto sería una neurona, este sería el cuerpo, ¿sí? Estas son las dendritas y esta es la parte justamente que está ahí en la sustancia gris. Luego viene el axón, que es por donde se manda el impulso, y luego acá tenemos la zona axónica, que es por donde se da la sinapsis con otras neuronas. ¿Qué más decirle? Bueno, acá en esta capa de pocos milímetros es donde tiene lugar el pensamiento abstracto y el razonamiento. En la parte más interna del cerebro el tejido se va poniendo más blanquecino, se le llama sustancia blanca y es por donde están los axones de las neuronas, ¿sí? En las imágenes que vemos del cerebro vemos como partes elevadas y partes hundidas. Las partes elevadas se llaman circunvoluciones y las partes hundidas se llaman surcos, ¿sí? ¿Por qué tiene esta forma el cerebro? Bueno, a medida que fuimos evolucionando, que fue evolucionando el neocórtex, la manera más eficaz que encontró la evolución fue esta de los pliegues, ¿sí? Estos pliegues hacen que el cerebro tenga muchísima superficie, ¿no? Por donde se ha ido desarrollando a través de los tiempos. Y por último, lo que vamos a hablar es un poco que el cerebro está formado por 4 lóbulos. Tenemos el lóbulo frontal, el lóbulo parietal, el lóbulo temporal y el lóbulo occipital, ¿sí? Estos son lóbulos que tienen, cada uno cumple su función, pero obviamente están totalmente relacionados entre sí. Bueno, mis queridos amigos, ha llegado la parte más importante del video, la química de la felicidad, ¿sí? Hay aproximadamente unos 40 neurotransmisores, ¿sí? En nuestro cuerpo. Yo he elegido algunos que me han parecido los que más tienen una incidencia directa sobre nuestro estado de ánimo y sobre nuestra conducta, ¿sí? Así que bueno, vamos directamente. Acá los he ido poniendo como para que vayamos teniendo una idea y obviamente que en alguno de ellos vamos a hacer un profundo hincapié porque son muy importantes. Así que vamos a empezar con acetilcolina. Bueno, ayuda a la regulación de la memoria, regula las contracciones del músculo esquelético, regula también el funcionamiento del músculo cardíaco, regula los procesos cognitivos y emocionales y también participa de la programación del sueño. Bueno, ¿cómo vamos a hacer para activar este neurotransmisor de nuestro cuerpo? Lo vamos a hacer a través de la alimentación, ¿sí? Entonces, ¿cuáles serían los alimentos que debemos ingerir? Obviamente, seguido, frecuentemente, como para que esto se dé. Recordemos que cuando nosotros comemos algún alimento, para que ese alimento se transforme en energía, sufre un proceso muy largo, ¿sí? Entonces es necesario un consumo diario. Suponete si necesitas vitamina C. Diariamente tenés que consumir cítricos, es diario, no lo puedes hacer una vez por semana porque si no, no va a tener ese efecto, ¿sí? Entonces, bueno, vamos, ¿cuáles son los alimentos que vamos a consumir para que se dé la acetilcolina? Bueno, el brócoli, el coliflor, los cereales, cacahuate, hígado, pescado, carne, bacalao, soja, y pollo, ¿sí? Y obviamente productos lácteos también. La vitamina B1 también colabora muchísimo con la acetilcolina. Y una forma de estimular este neurotransmisor rápidamente es a través de la cafeína, ¿sí? Obviamente que no nos podemos exceder, no me puedo tomar 2 o 3 tazas de café por día, porque también más adelante les voy a explicar
que la cafeína termina dándole de baja a otros neurotransmisores, ¿sí? Entonces tiene que ser en su justa medida, digamos. Bueno, mis queridos, venimos con un nuevo neurotransmisor y este es el glutamato. Bueno, este es un neurotransmisor que actúa como un excitatorio del sistema nervioso central, ¿sí? Facilita la comunicación entre neuronas y es muy importante para el aprendizaje y la memoria. Este neurotransmisor también lo vamos a promover a través del alimento, ¿sí? Entonces, acá va a ser muy importante las carnes, el pescado, tomates, espárragos, setas, queso parmesano, legumbres como habas o lentejas y productos lácteos, ¿sí? Este es el glutamato. Y vamos con otro más. Otro de los neurotransmisores más importantes es el gamma-aminobutírico, también conocido como GABA, ¿sí? Bueno, este neurotransmisor es un inhibidor, ¿sí? Del cerebro y lo podemos promover a través de alimentación, de actividades o de suplementos. Los alimentos más importantes van a ser el plátano, el té verde, las almendras, las nueces, los camarones, soja, lentejas, ¿sí? Y arroz integral. Brócoli también puede ser. Y bueno, los ejercicios que podemos hacer, caminar promueve esto, nadar y hacer yoga. Este neurotransmisor se encarga mucho de generar bienestar, tranquilidad, de traernos paz. Entonces por eso ese tipo de actividades como nadar, como hacer yoga, actividades que nos calmen, que nos bajen, ¿sí? Cualquier actividad, obviamente la meditación va a favorecer a todos los neurotransmisores, ¿sí? La meditación es sumamente efectiva para promover estos neurotransmisores en nuestro cuerpo. Y bueno, y después tenemos algunos suplementos como la L-teanina, tenemos también la melisa, la taurina y la valeriana, por ejemplo. Son todos suplementos que podemos ocupar para que este neurotransmisor se desarrolle. Otro neurotransmisor muy importante es la noradrenalina, ¿sí? Está muy relacionado con el cortisol porque se dan en el mismo lugar, ¿sí? En las glándulas suprarrenales, que son las que están encima de los riñones, ¿sí? Bueno, ¿qué va a hacer este neurotransmisor? Es fundamental para el funcionamiento normal del cerebro, aumenta la atención, la excitación y nos pone en estado de alerta, ¿sí? Este neurotransmisor. Obviamente está sumamente relacionado con el ciclo de vigilia y sueño y contribuye a la consolidación de la memoria. Además de eso, influye en la forma en la que percibimos el mundo y cómo se recuerdan eventos pasados. Es importantísimo este neurotransmisor. Lo vamos a promover a través de alimentos que pueden ser almendras, plátano, manzana, té verde, chocolate, café. Y a través de qué actividades, bueno, como es un neurotransmisor que nos pone en estado de alerta, las actividades que vamos a hacer va a ser correr y levantar pesas, ¿sí? Otra de las formas de generar esto es reír, cumplir con los objetivos. No hace falta que sean objetivos a largo plazo, pueden ser objetivos muy cortitos, objetivos de día. Del mismo día. Quiero cumplir estas 5 actividades hoy día, a ver si lo logro. Bueno, al llegar la noche y al haberlas cumplido, ¿sí? Sentir esa satisfacción de haber alcanzado el día entero, bueno, genera noradrenalina. ¿Qué más? Bueno, bailar también, leer por gusto. Siempre leer por gusto va a generar también un movimiento importante. ¿Y qué más? Y escuchar música, ¿sí? Con esto tenemos noradrenalina. Y ha llegado el turno de las endorfinas, ¿sí? Contribuyen al bienestar, o sea que todo lo que hagamos para generar bienestar en nosotros nos va a dar la oportunidad de generar endorfina de forma natural. Puedes realizar actividades que te den placer. Eso es fundamental. Entonces, hacer ejercicio, reírte, meditar, el contacto físico también genera mucha endorfina. Caminar, subir escaleras, trotar, bailar, andar en bicicleta, levantar pesas, nadar, hacer yoga, tai chi o jardinería. El tai chi es buenísimo, se lo súper recomiendo porque son movimientos y cosas sumamente lentas y light que promueven una tranquilidad interna. ¿Qué más?
Tiempo de calidad con amigos, con familiares, ¿sí? Escuchar música, leer por gusto, hacer actividades creativas. Comer alimentos picantes también puede generar también un poco de endorfina. Chocolate negro, hacer voluntariados, planificar un viaje, proyectos, ¿sí? Las endorfinas son hormonas que se liberan cuando se experimenta placer, felicidad y bienestar, ¿sí? Es bastante simple no es para tanto, ¿sí? Obviamente, como siempre les voy a decir, la meditación va a promover todos los químicos del cerebro. Otro de los neurotransmisores más importantes va a ser la oxitocina, ¿sí? Promueve la confianza, ayuda a construir relaciones, promueve los vínculos, está relacionada con el reconocimiento de emociones. La oxitocina es conocida como la hormona del abrazo, del apego, del amor y contribuye al bienestar, ¿sí? Es importante tomarse las manos, abrazarse, tener relaciones sexuales, jugar con tu mascota, todo ese tipo de cosas van a promover oxitocina. ¿Qué alimentos? Bueno, el chocolate, el romero, el tomillo, la hierbabuena van a ser buenos para esto. Y después, ¿qué actividades? Bueno, yoga, pilates, tai chi. Va a ser importante hacer este tipo de actividades también para generar toda esta confianza y esta sensación tan agradable a nivel emocional. Otro neurotransmisor muy importante es el cortisol, que es importantísimo mantenerlo en equilibrio, ¿sí? En equilibrio. ¿Por qué? Porque es la hormona del estrés, ¿sí? Bueno, se produce en las glándulas suprarrenales, como les dije recién, como la noradrenalina. Nosotros estamos en la calle y nos sucede algo, no sé, algo que nos desenfoca. Lo primero que sucede es que nos empieza a latir el corazón, salta la adrenalina e inmediatamente se activa el cortisol, ¿sí? Es muy importante esto porque nos hace reaccionar. El cortisol ayuda a regular el metabolismo de los carbohidratos, grasas y proteínas, aumenta los niveles de glucosa en la sangre y proporciona una fuente rápida de energía, ¿no? Justamente para eso, para que reaccionemos ante lo que nos está sucediendo. Bueno, qué importante, el cortisol es muy importante en el ciclo de vigilia y de sueño. ¿Por qué? El cortisol llega a su punto máximo a las 8 de la mañana, ¿sí? Pasa toda la noche, va aumentando y a las 8 de la mañana se activa para que nos despertemos, ¿sí? Con fuerza. Y luego, pasado todo el día, a las 6 de la tarde empieza a disminuir para nos manda directamente a la cama el cortisol. En el caso en el que el cortisol está en extremos, o sea, no está equilibrado, nos empieza a traer bastante problemas. Pero suponete que tenés el cortisol muy alto, lo primero que vas a sentir es que no dormís bien. No se duerme bien con el cortisol alto, te despertas todas las noches y si se vuelve algo común en vos, bueno, empieza a generar unos conflictos bastante bravos con el tiempo. ¿Qué es lo importante? ¿Cómo vamos a bajar el cortisol? Bueno, lo vamos a hacer con omega 3, ¿sí? Que es un ácido graso. También tenemos aceite de coco, aceite de oliva, té verde, ¿sí? Y si no, comer una barrita y media de chocolate amargo por día también nos va a ayudar a manejar el cortisol, ¿sí? Es importante dedicarle un tiempo, ¿sí? a esto de mantenerlo en equilibrio, ¿sí? Al cortisol, de que no se nos dispare, de tener una buena rutina de sueño, sobre todo y horarios y estructuras, ¿sí? A las 8 de la mañana llega el pico, a las 6 de la tarde empieza a bajar para podernos ir a dormir. Bueno, y vamos a hablar ahora de los neurotransmisores más importantes o más conocidos, mejor dicho, que son la dopamina y la serotonina, ¿sí? Bueno, la dopamina está relacionada con la motivación, con la recompensa y el placer. Cuando los niveles de dopamina están equilibrados, sentimos amor, sentimos apego seguro, sentimos bienestar, motivación, ¿sí? Cuando esta sustancia no está equilibrada y está baja, bueno, vamos a sentir
una falta de ilusión, un desinterés y hasta podemos llegar a sentir un poco de depresión. Bueno, ¿qué vamos a hacer para que esto no nos suceda? Bien, lo primero, vamos a evitar el azúcar y el café. Recordemos que el café nos aumentaba la acetilcolina, pero si nos pasamos de rosca vamos a empezar a matar dopamina. Entonces es importante el equilibrio. Cooperar con los demás y no competir es una de las formas de generar dopamina. Escuchar tus canciones favoritas, practicar la gratitud. Practicar la gratitud es buena en todas las, ¿cómo es que se llama? En todas las terapias, porque nos abre a que lleguen cosas nuevas a nuestra vida, ser agradecido. Disfrutar de los pequeños placeres de la vida, mantener los niveles de estrés a línea, en raya, digamos. Bueno, ¿y cómo vamos a estimularlo a esto? Bueno, a través de alimentos no podemos generar dopamina, ¿sí? No podemos, sino que se da mediante la síntesis del aminoácido tirosina. Entonces, ¿qué vamos a comer? Chocolate, sandía, almendras, plátanos, aguacate, carne, té verde, lácteos, arándanos, soja y sus derivados. Es importante, vieron que se arman una estructura con todos los alimentos que he nombrado, son más o menos todo lo mismo. Entonces está bueno eso para armar una estructura justamente de alimentación. Bueno, hay que marcarse objetivos y conseguirlos, hay que dormir bien, hay que tener una buena rutina de sueño, practicar yoga, bailar, meditar, ¿no? Y experimentar cosas nuevas todas las semanas, cultivar la curiosidad y enamorarse, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa con esto de la dopamina? El placer está relacionado con la dopamina. El placer está relacionado con comportamientos y sustancias, ¿sí? Cuando vos empezás a buscar todo el tiempo placer, 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 la dopamina lo que empieza a hacer es acelerar, ¿no?, a la neurona que tiene al lado. Y si vos le seguís metiendo placer, placer, placer y placer, empezás a matar a las neuronas que tiene al lado. Entonces, cuando empezás a matar a las neuronas que tiene al lado, se empieza a dar una adicción. Por eso, por más que vos comas todo el chocolate que quieras, que te drogues todo lo que quieras, que bebas todo lo que quieras, que hagas todo lo que vos quieras, ¿sí?, no va a generarte felicidad, sino que a medida que vaya pasando el tiempo, cada vez vas a empezar a necesitar ingerir más de eso para que te dé su efecto. Ahí es cuando empieza a matar las neuronas que tiene a su alrededor. Y es importante esta frase, es importantísima y no se lo olviden. La dopamina producida en cantidad inhibe a la serotonina, que ahora vamos a hablar de ella. Y cuanto más placer buscas, más infeliz sos, ¿sí? Esto es importante porque estamos todo el tiempo buscando placer nosotros. Entonces, cuando uno está en un estado en su vida donde no llega nunca a ser feliz, bueno, realmente tiene que ver cómo está la dopamina, ¿sí? Porque probablemente esté inhibiendo a la que sí nos hace feliz, que ahora vamos a hablar de ella. Bueno, y por último, mis queridos, hemos llegado a la serotonina, conocida como el neurotransmisor de la felicidad, ¿sí? Bueno, ¿con qué alimentos vamos a elevar la serotonina? Bueno, lo vamos a hacer comiendo alimentos ricos en triptófano, omega 3, magnesio y zinc, ¿sí? ¿Y qué otros alimentos pueden ser? Bueno, pueden ser salmón, sardina, nueces, lino, cacao, legumbres, frutos secos, cereales como el trigo, el arroz, carnes, pescado, mariscos, nueces, huevos y legumbres, ¿sí? Actividades un montón. Hacer ejercicio, meditar, reír, escuchar música, bailar, leer por gusto, cumplir con tus objetivos, viajar, empezar nuevos proyectos, tener relaciones positivas, pasar tiempo con seres queridos y recordar tiempos felices. Bueno, lo que tiene la serotonina, a diferencia de la dopamina, que no excita a ninguna neurona y no va a matar a las neuronas que tiene a su alrededor, ¿sí? Su mecanismo de acción es desacelerar neuronas, ¿sí? Entonces, bueno, es mucho más beneficiosa que la dopamina, ¿sí? Sobre todo, la dopamina termina, si uno ejerce una cantidad todo el tiempo de placer, 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 es ahí donde se empieza a dar esta situación de que empieza a matar la dopamina de las otras neuronas. En cambio, la serotonina no. La serotonina está relacionada más bien con
qué sé yo, actividades, suponete que vos tenés en grupo y cumplir un objetivo con un grupo después de un largo trabajo. Tiene que ver con las experiencias más con la búsqueda de placer. Bueno, mis queridos, esto ha sido todo. Espero que les haya venido bien. Aliméntense bien, hagan actividades que le hagan bien. No se dejen llevar tanto por los vicios. Hay que meter un freno a los vicios si es necesario para estar cada día mejor. Fundamental esto para nuestros procesos de crecimiento interno, ¿no? Una buena alimentación y actividades que promuevan el bienestar, ¿sí? Bueno, ya saben. Denle like, suscríbanse, compartan, ¿sí? Se los voy a agradecer de mil amores, ¿sí? Voy a estar subiendo unos videitos contándole las terapias y qué actividades les estoy dando a las personas que se me arriban a pedirme ya sea cartas o que están pasando por momentos un poco malos. Así que bueno, ya tendrán noticias mías dentro de muy poco. Les mando un abrazo grande, espero que estén muy bien y mucha serotonina para todos. Adiós.